buenas tardes. Vamos a dar inicio a la sesión dedicada el día de hoy a Maximiliano de Habsburgo. Y bueno, ¿por qué incluir a Maximiliano de Habsburgo en un curso de protagonistas de la historia de México del siglo XIX? Déjenme decirles que ahora ya lo vemos como algo normal, pero cuando yo publiqué en el Instituto de Investigaciones Históricas la política eclesiástica del Segundo Imperio, hubo grandes críticas y me decían: qué barbaridad, Patricia, no sabíamos que eras monarquista. O sea, teníamos la idea de que eras republicana o que tenías unas ideas más o menos liberales. Pero como muy bien escribió José C. Valadez, la historia no puede excluir ni a personajes ni a procesos, porque entonces es una historia parcial y que no nos permite entender realmente cómo se ha desenvuelto en este caso una nación. Entonces, la idea de la monarquía en México es una idea central en los proyectos políticos de medio siglo de vida independiente. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Les traje algunas imágenes para que van a estar ahí de fondo. Antes de hablar de la vida de Maximiliano, es importante ver el proceso de cómo surge el dilema de la organización nacional desde la propia insurgencia. O sea, en la insurgencia se plantean ya cómo se va a organizar a la nueva nación. Y como mencionamos en el ciclo sobre los sentimientos de la nación, Hidalgo le dio un proyecto de gobierno para la propia insurgencia a Morelos, y los dos coincidían con una concepción republicana del poder. Esto es importante recalcarlo porque en el bicentenario, que más bien se utilizó para denostar a Hidalgo, sobre todo con esa película que tuvo la mayor audiencia de todas las películas históricas que se han hecho, La historia jamás contada. Lo que cuenta, pues, es que el llamado padre de la patria es un personaje que no tiene proyecto alguno, que se caracteriza por su frivolidad y por ser un criminal sanguinario. Entonces, bueno, esta idea, que fue la que se difundió en ese periodo, en el periodo pasado de gobierno, pues va a desmentir todo lo que realmente conocemos y podemos constatar con los documentos de Hidalgo. Hidalgo va a pasar de la idea de una organización monárquica a una organización republicana. Y esto lo podemos ver en los hechos. No solamente deja de mencionar a Fernando VII, sino que establece un gobierno en Guadalajara, nombra secretarios de Estado, embajador, y saca a Fernando VII del palacio que se llamaba Real, y se le va a llamar Palacio Nacional, como se hará en las Cortes de Cádiz también. Entonces ahí ya vemos que hay una divergencia importante entre los proyectos de nación. Ignacio Allende considera que se debe de independizar este territorio para gobernar con Fernando VII y en nombre de Fernando VII. Entonces, la dicotomía, como bien la llamó mi maestro Edmundo Gorman, monarquía o república,
se plantea ahí. Hay las dos opciones. Se puede ser una república o una monarquía, y vamos a encontrar una continuidad entre Allende, Ignacio López Rayón e Iturbide, así como hay una continuidad entre Hidalgo y Morelos, que lleva a la realización el proyecto que finalmente Hidalgo no pudo realizar. Hacer un congreso, en fin, y organizar pues una constitución. Sin embargo, ustedes me dirán, bueno, pero el imperio de Iturbide sucumbió. Es un imperio efímero que no fue más allá de un año. Espero que todos hayan visto una obra magnífica que se llama 1822, el año que fuimos imperio. Si la vuelven a poner, se las recomiendo. Y en efecto, esta idea de monarquía, que era mayoritaria, cabe decirlo, no sucumbió con Iturbide. Iturbide había escrito, hay unos textos muy interesantes que escribió desde Liorna, hablando de que no se debía caer en los males de la improvisación. Esto es una lección muy importante para todos los gobernantes de todo el mundo. Y precisamente en ello había centrado primero su plan de Iguala, señalando que se traería a un Borbón a gobernar, en caso de que Fernando VII no viniera, para evitar los males de la improvisación. ¿Qué quiere decir esto? Que los miembros de las casas dinásticas, de las casas reinantes, habían nacido para gobernar. Ustedes miran, bueno, esta es una idea terrible, ¿verdad? El derecho divino de los dioses, etcétera. Sí, pero ellos consideraban, los monarquistas, que estos personajes se educaban para gobernar, se formaban para gobernar. Esto era por lo cual el propio Iturbide señaló que no había que caer en los males de la improvisación. ¿Y qué fue lo que pasó? Que las palabras que él mismo escribiera después se van a revertir en su contra, porque se va a decir, cayó por ser un improvisado, porque él no había sido formado para gobernar. Entonces, la idea de monarquía como una forma de gobierno que lograra la estabilidad política de la nueva nación va a subsistir desde la caída del primer imperio hasta el Cerro de las Campanas, el 19 de junio de 1867. Va a haber momentos en los que esta idea de que la monarquía es la solución, la salvación para México, cobra más fuerza, que son los momentos de crisis de la República, de crisis tanto de la República Federal como de la República Central, y hay un momento que es fundamental, la mayor crisis que vive el país en esta primera etapa de su vida independiente, que es la invasión y guerra de conquista territorial por parte de Estados Unidos, donde se pierde más de la mitad del territorio nacional, y esta idea de que México sería una gran potencia se desmorona. Esta idea de que la joya más preciada de la corona española pues sería la cabeza de todos los países hispanoamericanos, se viene a pique. Desde luego, en las personas que tienen conciencia de lo que esto significa, y hay un momento de depresión después de esta guerra, en la que la idea de monarquía cobra una gran fuerza.
y entonces es cuando tenemos a un Lucas Alamán, sin duda el ideólogo más importante que ha tenido el conservadurismo mexicano en toda su historia. Hasta la fecha yo no conozco ninguno que tenga tallas de estadista como sí tuvo Alamán, que considera él mismo que no hay otra solución que establecer una monarquía para hacerle frente a Estados Unidos, que para Alamán era el enemigo natural. Entonces hay que hacer un gobierno fuerte, aliado de las monarquías europeas, y en ese escenario pues hay que traer al indispensable general Antonio López de Santana, el caudillo sin ideología, pero que logra controlar a la tropa. Y por lo tanto, que es el que tiene el poder real. Hay que traerlo para que pacifique al país y que entonces sí se traiga a un monarca de verdad a gobernar México. Este proyecto no va a fructificar porque Alamán muere al año de que Santana ha establecido su último gobierno, y entonces Santana piensa en hacer lo que Iturbide, y piensa en que hay que hacer un plebiscito y que se puede coronar como Antonio I. Pero viene la revolución de Ayutla y hace que este proyecto desaparezca. Ahora bien, esta idea de monarquía no solamente surgía de esta lucha por los diferentes proyectos de nación, los diferentes grupos políticos, de cómo organizar al nuevo país, sino que también las potencias europeas, sobre todo España primero y después Francia, van a planear establecer aquí una monarquía. Hay muchos proyectos monárquicos. Vamos desde el padre Diego Arenas, que quería restablecer la monarquía, desde luego trayendo a gobernar a un Borbón, a Epigmenio Piedra, que pensó en que había que establecer una monarquía indiana. Es una idea muy interesante porque, les voy a citar textualmente, el plan de Epigmenio Piedra de la monarquía indiana señala que hay que buscar al descendiente de Cuauhtémoc y entonces casarlo con una prieta o con una blanca, esto es textual, para fundir a las dos razas y establecer una monarquía indiana. No tiene mucho eco este proyecto, pero hay proyectos que se hacen desde España, como el que representa a Bermúdez de Castro, embajador de España en México, y también hay dos intentos de Francia. El primero es el 38. En la Guerra de los Pasteles venía en la escuadra francesa el príncipe de Joinville, el hijo de Luis Felipe de Orleans, porque Francia quería también intervenir en América. Este era un proyecto que había planteado Maurice de Talleyrand, este canciller francés, que fue canciller lo mismo de la monarquía que de Napoleón I, y consideraban que para que Francia mantuviera su hegemonía en el mundo occidental, estamos hablando en primer lugar, era indispensable frenar a Estados Unidos. Esta idea de frenar a Estados Unidos la tuvieron varios personajes a lo largo de la historia. El conde de Aranda, de Carlos III, por ejemplo, había dicho que era un error de España haber ayudado a… Yo les pediría que los que quieran platicar, por favor, lo hagan en otro lado, porque me distrae. Entonces, les decía que el conde de Aranda señaló que había sido un error de España el
ayudar a la independencia de esta que se veía entonces como una república pigmea, así lo dice textualmente, pero que con el tiempo se podía convertir en un coloso. Esto lo dice Aranda en el siglo XVIII, cuando se acaban de independizar. Y después yo he citado otros muchos personajes. Luis de Onís también lo dice, embajador de España. Y en Francia, Talleyrand lo tenía muy claro. Y por eso consideró que, bueno, se le vinieron todos los planes a Talleyrand a pique, porque él quería que se estableciera un gran imperio en América que frenara a Estados Unidos, subsidiario, desde luego, parte del imperio napoleónico, pero con la independencia de Haití, todo este plan sucumbió. Y entonces ya Napoleón I vende la Luisiana. Pero esa idea quedó ahí y la retoma Napoleón III, a quien tenemos ahí en una caricatura muy interesante. Napoleón III retoma estas ideas de Talleyrand y además es animado por Chevalier, Michel Chevalier, que estaba persuadido de que este territorio de México era inmensamente rico. Y bueno, los franceses escribieron en ese tiempo que lo único malo que tenía el territorio eran los mexicanos, que no sabían cómo gobernarse y que entonces no disfrutaban de esas riquezas ni permitían que esas riquezas se disfrutaran por el resto del mundo. Y además había un proyecto fundamental: hacer el paso interoceánico, el canal Napoleón, que originalmente se había pensado, se lo habían ofrecido en Nicaragua a Luis Napoleón cuando estaba exilado en Inglaterra, pero después, cuando se presenta la posibilidad de intervenir en México, pues entonces Chevalier incorpora en los estudios de la Comisión Francesa, de la Comisión Científica Francesa, el estudio de Tehuantepec para hacer ahí el canal Napoleón. Así como ustedes ven, era un gran proyecto. Y esta idea va a embonar, o sea, estos proyectos externos van a unirse a los proyectos internos, porque había dos opciones: o se establecía una monarquía por medios propios, que era el proyecto de Alamán, que Santana pacificara el país y entonces ya invitar al gobernante a un país en paz. Pero la otra opción era que si no se podía establecer por medios propios, pues habría que establecerla con ayuda extranjera, con una intervención extranjera. Y esto es lo que va a pactarse desde la Guerra de Reforma. Porque aquí tradicionalmente se nos ha enseñado que primero se da el Tratado Monalmonte, luego se da el Tratado Maclean Ocampo y que después viene la idea de la intervención francesa. Y no, hay una liga en todos estos acontecimientos. Y tenemos además los documentos probatorios de todo ello. Napoleón decide que va a intervenir en México desde 1859. Está la carta, una carta interceptada por Santos Degollado de José María Gutiérrez de Estrada, de marzo de 1859, en donde señala que ya ha logrado, gracias a la intermediación del príncipe de Metternich, el hijo del canciller Metternich, que era el embajador de Austria en Francia, ha logrado una entrevista con Napoleón III y que Napoleón ha estado de acuerdo en intervenir. Solo esperará el momento oportuno para hacerlo.
Y por si esto fuera poco, tenemos otras dos cartas importantísimas. Una de don Andrés Oseguera, amigo de Melchor Ocampo, que le escribe en septiembre de 1859, él vivía en París, y era como el informante de lo que acontecía en este lugar que importara a México. Y don Andrés Oseguera le escribe a Ocampo en septiembre de 1859 que va a venir a gobernar a México un Habsburgo, no un Borbón. Napoleón III no quería a los Borbones. Iba a venir un Habsburgo. Septiembre de 1859. El momento más cruento de la guerra civil de Reforma. Y por si todo esto fuera poco, en octubre de 1859 tenemos otra carta fundamental que es de Gregorio Barandarian, el representante del gobierno conservador. ¿Se acuerdan ustedes que en la guerra de Reforma hay dos gobiernos? El representante del gobierno conservador en Estados Unidos, que está cabildeando para lograr el reconocimiento de Estados Unidos el gobierno conservador, y entonces va a escribir que ya se hizo el Tratado Maclean-Ocampo, que la última versión se hace en Washington, que la traerán a Veracruz, que Juárez la tiene que firmar, porque si no van a quitar a Juárez y a poner a Miguel Lerdo de Tejada en la presidencia. Y que hay que apresurarse a negociar con Estados Unidos Tehuantepec antes de que lo negocien con Estados Unidos, para que Estados Unidos no interfiera en todos los proyectos que están haciendo. Entonces, en fin, ahí ustedes tienen los documentos, inclusive son documentos que están publicados. Lo que pasa es que luego pues no se leen los documentos. No solamente no se va a los archivos a ver los documentos, sino que no se leen ni siquiera los documentos que están publicados. Y se siguen repite y repite y repite errores o lugares comunes que se han dicho pues hace mucho tiempo, cuando no estaban al alcance esos documentos, pero pues sí cuesta trabajo trabajar en archivos y es más fácil pues leer fuentes secundarias y repetir lo que éstas dicen. El hecho es que este proyecto imperial lo va a fraguar Napoleón con Gutiérrez de Estrada y con el apoyo definitivo, que va a ser el apoyo fuerte, de Pelagio Antonio Labastida y Dávalos, obispo de Puebla, después arzobispo de México, y que va a dar el aval que les hacía falta para el establecimiento de una monarquía con una intervención extranjera. Y ustedes me dirán, ¿cuál era el Habsburgo? Pues el Habsburgo era Maximiliano. Y esto lo tenía decidido Napoleón desde que lo escribe a Oseguera. Inclusive ya se lo comenta y él acepta. Déjenme decirles que se habían conocido Napoleón y Maximiliano en 1856, cuando Francisco José había mandado a Maximiliano a una acción política que, como ustedes van a ver, no fue muy exitosa, porque la acción política consistió en que fuera a sondear al emperador de Francia para ver si iba o no iba a intervenir en Italia a favor de la unidad italiana y en contra de la dominación austriaca. Cuando leemos las cartas, y esto es fundamental, leer toda la documentación sobre el personaje que uno está estudiando, podemos encontrar que primero Maximiliano describe a Napoleón III como un bufón de circo, textualmente así le dice.
porque bueno, era un advenedizo. Maximiliano es un Habsburgo, el otro es un Bonaparte, un hombre que no tiene linaje y que se ostenta como emperador. Entonces sus primeras cartas son pésimas, pero después va cambiando. Napoleón lo envuelve y acaba convencido de que Napoleón no va a intervenir en Italia, y así lo escribe. Bueno, como ustedes se darán cuenta, pues fue un gravísimo error, porque Napoleón sí intervino con todo lo que pudo en Italia para acabar con la dominación austríaca. ¿Quién era este joven Maximiliano? Bueno, pues vamos a darles datos. Es un personaje pues realmente de obra de teatro, por eso se han escrito tantas, de todo tipo de textos, pero sobre todo es un personaje que finalmente es de tragedia, es un personaje dramático, pero romántico, muy atractivo para la literatura. Y era un hombre, él mismo, un soñador, un romántico de la política, que tenía un carácter totalmente distinto al de su hermano Francisco José. Era un joven que había sido formado por el mismo maestro. Podemos pasar a la otra imagen. Había sido formado por Enrique de Bombeles, que era un hombre de ideas más bien liberales. Sin embargo, bueno, pues Francisco José salió un autócrata y Maximiliano aspiraba a ser un demócrata. Entonces, este personaje, bueno, pues no tenía mucho en común con su hermano. Era un hombre que soñaba con ser un marino. Este era su ideal, quería ser un marino. Y ya que él, finalmente lo fue el comandante, primero contraalmirante de la flota imperial y después el comandante de la marina austríaca, la reorganizó. Le gustaba estar navegando, planeó un viaje para darle la vuelta al mundo en el Novara, que fue un barco que estuvo ligado a su vida desde el momento que dirigió a la flota real austríaca hasta su regreso ya como cadáver a Europa. Inclusive cuando uno visita Miramar, y les recomiendo que lo hagan si no lo han hecho, además de que Trieste es una ciudad preciosa, viendo al Adriático, pues uno lo entiende porque va a decorar el palacio como si fuera un barco, con los muebles al estilo del Novara. Y cuando uno se para en la pequeña, pues no podríamos decir que es terraza, porque es pequeñísimo, solamente cabe una persona. Es como la proa de un barco. Y las olas le rompen a uno abajo de los pies y se siente uno transportado navegando. O sea, él mismo diseñó su castillo. Era todo un artista. Si van sobre todo a los museos de Viena, muchas de las obras más valiosas que tienen en esos museos, no estoy hablando del penacho de Moctezuma, pero otras, las llevó Maximiliano de todos sus viajes. Hizo muchos viajes. Seguramente conocen la historia romántica de que conoció a la hija del rey de Brasil, a Amalia, se enamoró de ella, se iban a casar, pero ella muere de tuberculosis. Y bueno, después, en 57, se casa con Carlota. Aquí hay toda serie de disquisiciones.
quienes afirman que se casó con ella porque tenía mucho dinero, Carlota, dinero que después le quita a su hermano y le muere recluida en Buhout, si lo decimos en flamenco, o Bouchoux, si lo queremos pronunciar en francés. Pero el hecho es que si nosotros leemos las cartas entre los dos que ha publicado nuestro amigo y colega Konrad Ratz, podremos ver que tenían una relación de verdadero amor. Son unas cartas hermosísimas, a mí se las recomiendo que las lean. Se ha dicho que Maximiliano tenía otras muchas relaciones, puede ser, que si Carlota también. Ese tipo de historias no nos interesa. En última instancia, lo que podemos ver a lo largo de su correspondencia es una gran amistad entre los dos, que después de todo es el amor más importante, el amor de la amistad. Y eso es lo que había entre ellos. Maximiliano va a tener en su suegro, Leopoldo de Bélgica, a un gran asesor. Un asesor que va a ser de ideas liberales. Hay que recordar que Leopoldo de Bélgica inclusive era protestante. Entonces, esto es muy importante para que entendamos el liberalismo de Maximiliano. Maximiliano había estado también formado, además de Bombeles, por un maestro, Joseph Rauscher, que era un protestante liberal. Y Maximiliano se sentía profundamente orgulloso de su abuelo, José II de Austria, que había sido el que había controlado a la Iglesia austriaca. Entonces, como ven, era un hombre romántico, pero de ideas liberales. Cuando le dan la encomienda de gobernar a las provincias lombardo-venecianas, las provincias que dominaba Austria en Italia, pues le toca un momento dificilísimo, porque los austriacos habían reprimido fuertemente los intentos de unidad de los italianos, y Maximiliano pretende, ya obviamente va con Carlota, llegan a Milán y hay una recepción fríísima en Milán, y entonces él quiere establecer una política liberal para congraciarse con los italianos. Pero esto choca totalmente con los militares austriacos, que inmediatamente lo reportan a Francisco José. Viene la guerra del Piamonte, en la que desde luego interviene Napoleón apoyando a los italianos en contra de los austriacos, y Maximiliano es defenestrado como gobernador y mandado literalmente a la banca al castillo de Miramar, viendo al Adriático, pero sin ninguna función relevante dentro del imperio austriaco. En ese escenario es cuando le llega el primer escarceo de si él aceptaría la corona de México. Se le ofrecen otras coronas, se le ofrece la de Grecia, por ejemplo, y la rechaza. Y es terrible lo que dice de los griegos. Dice que los griegos de su época no tienen nada que ver con sus antecesores, con sus antepasados de la Grecia de Pericles, y que es un pueblo decadente y que él no lo va a gobernar. Pero el tema de México le atrae. Sin embargo, Napoleón había dicho que había que esperar el momento propicio para intervenir. ¿Y cuál era el momento propicio? Pues el momento en que Estados Unidos no pudiera involucrarse en el asunto. Y esto va a suceder a partir del estallido de la Guerra de Secesión en Estados Unidos en abril de 1861.
Entonces, ya Napoleón va a organizar todas las cosas, primero toda esta pues como mascarada que organiza en la Convención de Londres para que vengan también los ingleses y los españoles, pero él ya tiene su proyecto, esto es nada más para envolverlo y que no sea tan ostensible, que no haya oposición hasta que él ya pueda estar en terreno firme. Sabemos que el primer intento de toma de Puebla no se realiza. Esto detiene un año el avance de Francia, pero finalmente en 63 se toma la ciudad de Puebla y después entra Forey bajo palio a la catedral poblana en un fastuoso Te Deum, dando gracias porque la Iglesia presenta a los franceses como los salvadores de la religión que supuestamente es perseguida por Juárez. Cosa falsa porque Juárez era católico. Todos eran católicos, todos los liberales, salvo el nigromante, pero todos los demás lo eran. Era un problema político, no religioso. Aquí tengo que diferir de mi querido maestro Martín Quirarte, que tituló a su obra El problema religioso en México, y este no es un problema religioso porque no está en contra de ningún dogma de fe, es un problema político, lisa y llanamente. Entonces, en ese escenario, pues va a venir, justamente en octubre pasan muchísimas cosas para el imperio. Por eso me pareció bien que fuera en octubre cuando se incluyera en su curso el tema de Maximiliano, porque es el 3 de octubre de 1863 cuando Maximiliano recibe a la Comisión Mexicana que le va a hacer el ofrecimiento formal de la Corona de México. El ofrecimiento formal porque él ya había sido designado, y además esto es muy importante destacarlo, porque por ahí desde luego José Manuel Hidalgo, nada que ver con Miguel Hidalgo, es otro Hidalgo, escribió en sus memorias que él había elegido a Maximiliano gracias a que era amigo de Eugenia de Montijo, después esposa de Napoleón III, y que por este medio habían convencido a Napoleón de que Maximiliano era el elegido. Esto es, pues en fin, como suele suceder a veces con la gente que se pone a escribir sus memorias, pues nos cuenta lo que nos quiere contar, ¿verdad? Y bueno, por lo general, pues quiere quedar muy bien parado para sus contemporáneos y la posteridad. Y esto lo toma como un hecho Francisco de Paula Rangois en sus apuntes para el Segundo Imperio y también lo incorpora, pero la realidad de las cosas es que en las cartas de Napoleón tenemos cómo estuvieron las cosas. Y Napoleón le escribe a Flo que ha elegido a Maximiliano porque conviene a los intereses de Francia por las siguientes razones. Uno, es un hermano incómodo, es el hermano incómodo de Francisco José, y entonces, bueno, pues es bueno invitarlo a que presida este trono subsidiario de Francia, porque así se va a destensar la relación entre los dos imperios, el austriaco y el francés, porque acababan de estar, así lo escribe en su carta, por la guerra reciente en la que nos hemos involucrado. Entonces, con esto se distensa, se quita la tensión, pero además él ya había conocido a Maximiliano cuando lo había enviado, les referí, cuando lo había enviado su hermano a ver precisamente el tema de Italia, que su diagnóstico fue totalmente equivocado. Y entonces lo había medido y le había parecido un hombre dúctil. Entonces, pues era el ideal. Y por eso
decidió, no iba a hacerle caso, imagínense ustedes, ni a Eugenia de Montijo, su esposa, ni al señor Hidalgo. Iba a ser el que decidiera una empresa en la que él era el que iba a poner las tropas y el dinero. Y era su proyecto para ponerle un dique a Estados Unidos. Era un proyecto importante, era parte de su proyecto global. Hay que recordar que Napoleón III, y hay toda una organización para reivindicar su nombre en Francia, porque Napoleón III fue tildado por Víctor Hugo de Napoleón el Pequeño, cosa que le molestaba terriblemente, y se empeñó a lo largo de su vida en demostrar que no era el pequeño y que podía ser tan grande como su tío. Llevó a los ejércitos de Francia a todos los continentes. Es cuando consolidan el dominio en Argelia, es cuando llegan hasta Indochina, pero lo que él escribió que iba a ser la página más gloriosa de su reinado era el imperio en México. Y Maximiliano le pareció la gente adecuada porque además tenía ideas liberales, como él. Napoleón III era un autócrata, pero un autócrata liberal, igual que lo había sido su tío. Entonces, Maximiliano, en este momento, ya tuvo el ofrecimiento formal, pero titubeó, porque resulta que Francisco José, cuando ya vio que era un hecho, le dijo así: muy bien, te vas, pero tienes que renunciar a los derechos eventuales al trono de Austria. No solamente tus derechos, sino para toda tu posible descendencia. Entonces esto sí hace dudar a Maximiliano, titubea, pero entre Napoleón III y Carlota lo obligan a que cumpla su compromiso y que acepte la corona de México. Entonces él, como liberal y demócrata que quería ser, aspiró a hacerlo, pues lo que pidió a la comisión encabezada por Gutiérrez de Estrada, en la cual iba el brazo derecho de Pelagio Antonio Labastida y Dávalos, que era el padre Francisco Miranda, pues les dice, y esto lo dice en su discurso de aceptación del trono, que aceptará el trono para establecer instituciones sabiamente liberales. Textualmente se los dice. El único que se da cuenta de que se equivocaron, pues sí, se equivocaron porque, siendo conservadores, se pusieron en manos de Napoleón III, que era liberal, un orgulloso descendiente de los Bonaparte revolucionarios, y ellos a su vez escogieron a un Maximiliano que también era liberal. Entonces esto da una contradicción de origen que lleva pues a que se debilite el imperio muy rápidamente. Lo de las actas de adhesión, desde luego, era imposible de recogerlas, porque eso es lo que pide, que el pueblo de México se manifieste y diga que lo quiere como su gobernante, pero pues los conservadores acá se organizan y le mandan unas grandes listas en las cuales se incluyen a personas muertas. ¿Por qué? Porque pues no había forma, estaban en la guerra civil, o sea, no había forma de hacer un plebiscito en ese momento. Pero bueno, para darle gusto a Maximiliano y que él se quedara tranquilo con su conciencia, se le lleva las actas de adhesión. Ciertamente hay un gran diplomático republicano, José de Jesús Terán, que va a ver a Maximiliano en nombre de la República y le dice que lo están engañando, que los mexicanos no quieren que venga, que hay un gobierno legal y legítimamente establecido, que es una república,
y que va a cometer un grave error. Pero ahí ya Maximiliano ya se había enamorado de la idea y no le hace caso. No, además tenía muchas presiones ya con Napoleón, con Carlota, que estaba entusiasmadísima, en fin, imposible ya parar el asunto. Además, él considera, porque uno de sus autores predilectos es el socialista utópico Leopoldo von Stein. Este socialista austriaco señalaba que los gobernantes deben de estar por encima de todas las ideologías y de todas las facciones. Entonces, Maximiliano quería poner esto en práctica y va a seguir en su gobierno 3 etapas. Primero, una etapa conciliadora con los diferentes grupos, después una etapa liberal radical y finalmente va a claudicar de su política liberal. Su proyecto era unir la idea de monarquía y liberalismo contra todo lo que había sido la tradición histórica en esas décadas en México, que los que eran partidarios de la monarquía eran mayoritariamente conservadores. Entonces, su intención es unir la idea de imperio y de reforma. Y él quería ser, creo que esto lo describe de la mejor manera, quería ser el nuevo Quetzalcóatl que salvara a México. Él consideraba, decía, bueno, pues aquí estos grupos están desangrando una guerra civil, pero yo voy a llegar y los voy a unir a todos. Esta es realmente su idea. Y lo primero que hace es tratar, eso sí con cierta ingenuidad, de independizarse nada menos que de su patrocinador, de Napoleón III. Imagínense ustedes qué cosa tan difícil. Era el que le estaba dando el dinero, el ejército, todo. Y Napoleón le dice que no vaya a ver al Papa, que no vaya a ver a Pío IX, porque Pío IX lo va a tratar de obligar a comprometer una política conservadora. Y él, obviamente, antes de venir había firmado, antes de su aceptación, ya el 10 de abril, que es la aceptación formal al trono, firma los tratados de Miramar, en los cuales se compromete a que el Imperio Mexicano va a pagar por cada hombre que Francia ponga en este territorio, y además en los tratados secretos se compromete a seguir una política liberal. Aquí no había ningún desdoro en hacerlo porque él era liberal, entonces no tenía ningún problema en comprometerse a seguir una política liberal. Entonces Napoleón le dice que no vaya a ver al Papa porque lo va a comprometer con los intereses de la Iglesia, que es una iglesia absolutamente conservadora, la Iglesia mexicana. Ante esto, pues Maximiliano, que tenía la información del conflicto que ya se había suscitado, primero entre Forey, el que toma Puebla y llega a la Ciudad de México, con el obispo Ormaechea, en el gobierno provisional que había establecido la intervención francesa, y después se da otro conflicto mortal entre Bazaine, el comandante de las tropas que sustituye a Forey, y Pelagio Antonio Labastide y Dávalos. Entonces a Maximiliano le llega toda esa información y considera que es indispensable ir a ver al Papa para tranquilizar aquí los ánimos.
Entonces desobedece la recomendación de su patrocinador, va a ver al Papa. El Papa, desde luego, le dice que como príncipe católico tiene la obligación de acatar la autoridad de la Iglesia. Él no dice ni sí ni no. Ya cumplió con el protocolo, se viene a México y lo primero que va a hacer en el viaje de venida es organizar el protocolo de su corte. Esto ha sido muy criticado por algunos historiadores que no se dan cuenta que el poder necesita vestirse y que el protocolo era fundamental. Entonces hace el protocolo y después invita, otra cosa que hace en primer lugar es invitar a Juárez a gobernar juntos. Él pretendía que Juárez volviera a ser presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que, bueno, pues así uniría a los que en ese momento estaban en pugna, porque él pensaba, bueno, los conservadores y la Iglesia ya los tengo, esos tienen que estar conmigo, porque ellos fueron los que me trajeron. Entonces a los que me tengo que conquistar es a los liberales republicanos. Desde luego, Juárez ni le contesta y va después a incorporar en su gabinete a puros liberales moderados, que fueron los que sí aceptaron la invitación de gobernar con él. El único conservador que va a poner va a ser a Velázquez de León. Todos los demás van a ser liberales, incluido José Fernando Ramírez, que se había rehusado a adornar su casa el día de la entrada absolutamente apoteótica que hace Maximiliano en la Ciudad de México. Las descripciones de los cronistas que dan cuenta de ello, algunos señalan que la recepción que se le hizo a Maximiliano en la Ciudad de México, no en Veracruz, que fue muy fría, pero acuérdense que Veracruz, bueno, pues había un reducto liberal, había estado ahí la República. En este momento se encontraba allá rumbo al norte del país, pero en la Ciudad de México echan la casa por la ventana. Repito, hay quienes dicen que la recepción a Maximiliano fue más importante que la que se le dio a Iturbide en la consumación de la independencia. Los balcones se llegaron a alquilar en 500 pesos de aquella época para ver al emperador y a su esposa. Déjenme decirles que Maximiliano fue el primero que utilizó la fotografía como forma de publicidad. Antes de llegar, mandaron las imágenes, se repartía. Entonces, claro, todo el mundo quería ver a estos jóvenes. Pues Maximiliano tenía 33 años, Carlota 24, a estos jóvenes que eran como de un cuento de hadas. Por eso al último libro que publiqué sobre este tema le puse La fascinación por el imperio, porque había una fascinación por el imperio. Y bueno, ustedes imagínense esa entrada y repiques de campanas por todas partes, arcos triunfales, bueno, no, era verdaderamente la euforia. Y Maximiliano, pues pasa de su política conciliadora a la política liberal con el desencanto de todos los conservadores que le habían traído y de la jerarquía eclesiástica que era la que le había apoyado. En primer lugar, considera que como príncipe católico que es, tiene que ejercer el patronato que ejercieron los reyes de España.
Y entonces viene otra vez la discusión que ya se había dado con los gobiernos republicanos de México, de si el patronato era un derecho o una concesión. Desde luego Maximiliano consideraba que era un derecho, que además él iba a declarar a su imperio como un imperio católico, como era la religión de su imperio, pero con libertad de cultos al mismo tiempo. Entonces se dan cuenta, es la idea de la monarquía, pero desde una perspectiva de un católico liberal. Y justamente la Iglesia había apoyado a la intervención francesa y al Segundo Imperio por dos razones muy concretas: para que se derogaran todas las leyes de reforma, para que se estableciera la intolerancia religiosa, para que no se le quitaran sus fueros a la Iglesia y para que se le regresaran todos sus bienes. Y he aquí que Maximiliano empieza con las disputas, ya no ni siquiera con los jerarcas de la Iglesia Católica, sino con el representante del Papa en persona, con Monseñor Meglia, obispo de Damasco, terriblemente conservador, que viene y entonces ya Maximiliano le presenta su proyecto de concordato, en donde él está ejerciendo el patronato y va a negociar qué fueros o no fueros se le va a dar a la Iglesia. Pero antes de esto ha ratificado, igual que lo hicieron los franceses, la nacionalización de los bienes de la Iglesia y declara que no se va a molestar a los adjudicatarios de los bienes nacionalizados. Esto es verdaderamente un balde de agua fría, bueno, peor que eso, para la jerarquía eclesiástica. Porque entonces confirman lo que ya se había dado cuenta Francisco Javier Miranda en el discurso de aceptación al trono, que habían puesto literalmente a la Iglesia en manos de Lutero. Y en efecto, cuando Maximiliano entra en estas vencidas con Meglia, pues finalmente Meglia se va. Y entonces pues él manda inmediatamente a una serie de representantes para que informen al Papa, porque considera que lo que pasa es que Meglia es muy conservador, pero tiene que, en esto Maximiliano quería ver la realidad, o sea, el que era, Meglia traía las líneas de Pío IX, y Pío IX pues es el Papa más conservador que tuvo la Iglesia en el siglo XIX. A él se debe nada menos que el establecimiento del dogma de la infalibilidad pontificia. O sea que cuando el Papa habla ex oficio es dogma de fe. Esto lo inventó Pío IX. Entonces dense cuenta que pues Maximiliano ahí no estaba viendo la realidad, así como no supo ver dentro de su romanticismo que Napoleón lo estaba embaucando y que sí iba a intervenir en Italia. Tampoco supo ver que Pío IX no iba a ceder. Los cálculos que se hacía Maximiliano es que Pío IX iba a tener que ceder, porque de hecho dependía del ejército francés, ya que los italianos habían ya tomado la península y lo tenían prácticamente pues en calidad de prisionero, o supuestamente lo estaban protegiendo, pero estaba en manos de Napoleón. Pero otro cálculo muy distinto hizo Pío IX. Pío IX dijo: esta es la única forma que puedo demostrar mi libertad. Sí, tengo que depender del ejército de Napoleón III, pero no voy a ceder ante un imperio tambaleante que se está estableciendo en México. Y no cedió. Y entonces Maximiliano ratificó todas las leyes de reforma. No solamente la nacionalización de los bienes de la Iglesia, la libertad de cultos, el registro civil, el matrimonio civil, todas estas leyes, libertad de imprenta, todo esto hizo también Maximiliano. Cerró, a él le tocó cerrar finalmente a la Universidad Pontificia
como lo habían hecho en 33 y en 59. Pero pasa que Maximiliano va a ser abandonado por su patrocinador. ¿Por qué? Por un detalle fundamental. Los tiempos se le fueron a Napoleón porque no lograron acabar con la resistencia republicana y acabó la Guerra de Secesión en 1865. Y entonces, pues cambia el escenario y viene, pues, por otra parte, el crecimiento de Prusia, la amenaza del poder prusiano al poder francés en Europa, ya se vislumbra una guerra y en esas condiciones va a retirar a su ejército. Se lo avisa, desde luego, a Maximiliano. Aquí esta caricatura es muy gráficamente nos muestra la situación. Está Napoleón, pues literalmente desbarrancando a Maximiliano, ¿verdad? Maximiliano quiere trepar, pero pues no puede. Y en ese escenario, pues Maximiliano va a dar una ley que va a ser letal para los republicanos y para él. La ley del 3 de octubre, justo el mismo día que le habían ofrecido el trono, nada más que de 1865, va a dictar la ley por la cual declara a los republicanos como bandidos. Esto, pues, asusado un poco por Bazin, pero hemos llegado a la conclusión en diversas conversaciones entre investigadores con el doctor Ratz, que a lo mejor Maximiliano no fue tan presionado por Bazin, sino que él mismo, pues en un momento de desesperación, dio esta medida draconiana que costó la vida a muchos generales republicanos. ¿En qué se basaba? Se basaba en que le dijeron, ahí sí no tenemos documentos para saber si Maximiliano lo creyó o no lo creyó, que Juárez había dejado el territorio nacional, que se había ido a Estados Unidos, y entonces que por lo tanto la causa republicana había desaparecido y ya no tenía razón de ser. Así es que todos los que fueran tomados con armas en la mano serían ejecutados. Esta es la ley, entre otras, la que les va a costar su propia ejecución. En estas condiciones, primero intenta abdicar, no lo hace. Hay una versión que no hemos podido comprobar del todo de que recibió un telegrama de su madre Sofía que le decía que prefería un Habsburgo muerto que un Habsburgo derrotado, que regresara a Europa. En fin, hay versiones, no tenemos la prueba del documento, pero el hecho es que había mandado ya sus archivos por eso están en Viena, muy bien conservados, a diferencia de lo que tenemos aquí en el Archivo General de la Nación, lamentablemente. Y allá están sus documentos, muchas de sus cosas también las mandó, por eso es por lo que un arquitecto nicaragüense inventó esta tesis de que Maximiliano no había sido ejecutado por Juárez, que porque era masón y que entonces se había ido a vivir a Centroamérica y que había muerto hasta 1916 con el nombre de Justo Armas, porque él había encontrado unos platos que tenían las iniciales de Maximiliano. Bueno, en fin, esto no tiene absolutamente ninguna rasgo de verdad, es una farsa total.
El hecho es que, abandonado por su patrocinador, lo que hace Napoleón pues es entregarse a los conservadores. Y los conservadores desde luego no lo dejan abdicar. De 35 votos que tenía la Asamblea de Notables, solamente 7 votan por la abdicación, entre ellos desde luego Bazaine. La Bastida se abstiene y aquí ya se lava las manos, ya no quiere saber nada del asunto, y la mayoría desde luego quieren que se quede, porque bueno, pues si no, ¿con qué causa se van a sobrevivir? Entonces se entrega a los clericales, claudica de su política liberal y se iba a hacer un sínodo. Ya entonces tiene como asesor, tuvo varios asesores, primero era Loan, un belga, después un cura muy nefasto que fue Fischer el que le recomendó que se hiciera un sínodo para que ese sínodo hiciera el concordato, del que obviamente pues ya iba a ser desde la perspectiva de la jerarquía eclesiástica. En esas condiciones, pues los republicanos se apoderan de todo el país. Finalmente al imperio solamente le quedaba Veracruz, Puebla, la Ciudad de México y Querétaro. Decide ir a resistir en Querétaro. Aquí, bueno, pues fue la versión de Miramón. Márquez no estaba de acuerdo, consideraba que deberían de resistir en la Ciudad de México, y ahí, bueno, pues es tomado prisionero por los republicanos, le entrega su espada a Mariano Escobedo y va a ser juzgado. Todavía cuando va a ser juzgado, él primero no acepta los planes de huida que le presenta la princesa de Salm-Salm, porque él quiere tener una salida digna, no escaparse. Y entonces le escribe a Juárez que hay que convocar un congreso y que entonces que el congreso decida. Y así pues él pensaba tendría una salida digna y se iría a su castillo de Miramar a escribir historia. Pero pues desde luego Juárez no acepta semejante propuesta, imagínense ustedes, y solamente le da 3 días de gracia, se pospone, en fin, su ejecución. El proceso por mucho tiempo se creyó que había sido una farsa, hasta que Konrad Ratz tradujo al alemán el proceso y lo publicó y lo presentamos allá juntos en Viena, en donde se pudo constatar el público austriaco que había una ley que dio la República, la ley de enero de 1862, cuando 3 ejércitos estaban en su territorio. Acuérdense, habían llegado los franceses junto con los ingleses y los españoles. Y en esa ley se declaraba que se pasaría traidores a México y que se pasaría por las armas a todo aquel que atentara contra la soberanía nacional y también a los que auxiliaran a los invasores. Es lo menos que puede hacer un país que es invadido por 3 ejércitos. Entonces, de acuerdo a esa ley, es juzgado Maximiliano, Miramón y Mejía y encontrados culpables y se les declara la pena máxima. Ahora bien, se le pidió el indulto a Juárez. Hubo, bueno, ya en este momento, esto ya es, no me quiero extender mucho porque ya cumplimos con el tiempo establecido para pasar a las preguntas si es que tienen o comentarios.
Sí aceptó finalmente fugarse, pero fracasaron los 2 intentos de fuga. No, estaba muy descorazonado, deprimido, enfermo, una diarrea terrible, por eso no pudo asistir a su propio proceso y consideraba que además no lo estaban juzgando las máximas autoridades del ejército republicano, sino autoridades menores que no eran de acuerdo a su rango, o sea, él era un Habsburgo, en fin, todo esto. Finalmente Juárez no acepta dar el indulto. La carta, le llegan varias cartas, Seward, inclusive el secretario de Estado de Estados Unidos, también dice que lo perdone, Garibaldi y Víctor Hugo. La carta de Víctor Hugo llega cuando inclusive ya Maximiliano había sido ejecutado. El hecho es que la decisión de Juárez es una decisión importante que tenía que tomar para reafirmar su propio poder dentro y fuera del país. O sea, México había vivido bajo el acoso internacional desde su independencia hasta ese momento. Y por otra parte, también en el propio gobierno liberal republicano, pues había las líneas radicales que exigían que se aplicara la ley de enero del 62, y además recordaban la ley de Maximiliano por la cual habían perdido la vida varios generales importantes del ejército, como el general Arteaga, por ejemplo. Entonces, en esas condiciones, Juárez no dio el indulto. Fue tal vez la mejor decisión para los dos, para Juárez y para Maximiliano. Ustedes me dirán, qué barbaridad, ¿por qué? Porque gracias a eso tenemos un monumento cerca de Schönbrunn que recuerda a Maximiliano, si no, no le habrían hecho nada. Y está en Hardegg, en el castillo de Hardegg, hay un museo con recuerdos de Maximiliano y todos los que vinieron a acompañarlo. Finalmente, pues Maximiliano habría sido un buen gobernante, un gobernante magnánimo, bondadoso, en un país en paz europeo. Muchísimas gracias por su atención.